que quisiéramos saber cómo va el proceso de acción de amparo para reponer a Harvey Colchado. Bueno, esta fue presentada, ingresó al 7º Juzgado Constitucional, está ahorita en calificación, pero lo ocurrido en los últimos días, sobre todo a propósito de la detención preliminar de este ex viceministro del Interior, apodado Conejo, ¿no? Okay. En el contenido de la resolución judicial de detención preliminar hay una serie de elementos que en mi caso, que soy el que defiende el caso del amparo, lo voy a presentar ante el juez que ve justamente esta acción. ¿Por qué? Porque en el contenido de la resolución judicial, justamente uno de los elementos que ha evaluado el juez es que este señor había estado en algún tipo, vamos a decirlo claramente, algún tipo de componenda justamente para poder suspender al coronel Colchado, instrumentalizando los procedimientos estos de investigación disciplinaria. Entonces, ese elemento que está allí, que no es cualquiera, porque vuelvo a repetir, lo ha evaluado un juez al punto que ha dispuesto y ha autorizado la detención preliminar de este personaje. Entonces, ese instrumento judicial que ha ocurrido en esta semana que ha pasado, yo lo voy a usar justamente para poder ponerlo en conocimiento del juez del amparo y poder sustentar una medida provisional que más bien deje sin efecto ya la medida de suspensión del coronel Colchado. Claro que corre en paralelo lo siguiente, porque recordarán que por la medida disciplinaria el coronel Colchado ha sido suspendido de su cargo de jefe de la DIVIAC y eso le permitió al ministro del Interior suspenderlo también en su condición de coordinador general del equipo policial de apoyo al EFICOP. Pero esto último, que tiene que ver con la formación del equipo, también hemos sabido la semana pasada que en la víspera de la detención preliminar del hermano de la presidenta, pues simplemente se volaron al equipo especial de apoyo al equipo de fiscales. Entonces, claro, esa condición corre en paralelo, ¿no? Yo al menos lo que acabo de mencionar es que esto sí tendría implicancia directa en lo que es la jefatura de la DIVIAC y al menos es lo que voy a usar esta semana. Claro, ¿y qué pasa justamente si procede la acción de amparo y al no haber ya este equipo especial de la policía que apoya a la EFICOP del Ministerio Público y el puesto y la jefatura y la unidad está desactivada? ¿Qué pasaría entonces si se le da la razón a Harvey Colchado? Una excelente pregunta. Como mencioné hace un momento, el coronel Colchado tenía 2 cargos. Uno es jefe de la DIVIAC y la medida disciplinaria ha impactado allí. Y la DIVIAC todavía existe, claro, ¿no es cierto? Entonces, eso sí podría tener un efecto, para decirlo en términos claros. El coronel Colchado, si yo logro que el juez de amparo me dé la medida preventiva que voy a solicitar, entonces el coronel Colchado podría volver a ser jefe de la DIVIAC. Correcto. Pero lo que es coordinador del equipo especial policial de apoyo al EFICOP, eso está totalmente en suspenso, porque eso, como decíamos, el día jueves creo que ha sido, ¿no? En la víspera de la detención preliminar del hermano de la presidenta, pues el ministro del Interior se volvió el equipo policial. Por eso que digo que eso corre en paralelo. Eso ya es algo que creo que más bien a nivel del Ministerio Público tendrían que evaluarlo, ¿no? Porque, y escuché, si no me falla la memoria, creo que el mismo viernes, en horas de la noche, el propio fiscal de la Nación salió a señalar y a requerir que el ministro del Interior reponga el equipo, porque en realidad lo que han hecho a la Fiscalía es volarle el brazo operativo. Y eso en realidad, en mi opinión, es hasta no solo ilegal, sino también inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Ministerio Público coordina con la policía. Y ese equipo, Melissa, se creó por petición del Ministerio Público. El exministro Mariano González, recordaremos, cuando crea él el equipo, lo crea no porque se le ocurrió, sino porque se lo pidió el Ministerio Público. Y todas las modificaciones de personal dentro del equipo siempre ha sido a solicitud del Ministerio Público. Entonces, no podía el Ministerio del Interior tomar una decisión sin previamente haber coordinado con el Ministerio Público, porque esa duplicidad de funciones, te digo una cosa, es realmente irreal, más que ilegal. ¿Sabes por qué te digo? Por una simplísima razón. Porque en la propia resolución de creación del equipo había muy claramente escrito que los miembros del equipo
policial ejercían esas funciones, subrayo, en adición a las funciones que ejercen. En adición a las funciones que ejerzan. ¿Duplicidad? ¿No es leída como duplicidad? Es que justamente lo que estaban reconociendo ellos es de que tenían que seguir haciendo su trabajo y además las funciones especiales aquí. ¿Y por qué? Porque era un equipo formado en una situación de confianza. ¿Y eso por qué es así? Porque nosotros en el Perú, hace muchos años, hemos suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y esta convención tiene un artículo, que es el 36, que dice que se pueden formar equipos policiales especiales por razón de personas, justamente porque manejan situaciones muy delicadas y eso requiere situaciones de confianza. Todo esto está regulado. El problema es que lo han desconocido abiertamente. Por eso es que me da la impresión que la opinión del fiscal de la Nación va en ese sentido, o sea, al menos yo lo traduzco, por decirlo de alguna manera, desde mi conocimiento de lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Correcto. Ahora, respecto al caso, a lo último que se ha sabido, estos audios en los que Mateo Castañeda aparece supuestamente en reunión con René o su patrocinado, estoy hablando del señor Harvey Colchado, en donde supuestamente le ofrece beneficios, no solamente a Colchado, sino también a Walter Lozano, para que de alguna manera la labor de Colchado sea en apoyo a los intereses de la presidenta, del hermano y compañía. Mateo Castañeda ha dicho que las reuniones con Colchado han sido fabricadas y han sido una celada, una emboscada en su contra. Bueno, ahí no voy a opinar como abogado de Coronel Colchado, porque yo soy abogado de su proceso de amparo. Si me permites, voy a opinar como un especialista, como un silvestre. Ajá. Entiendo que es una posición de defensa, es lo natural, ¿no?, de cualquier persona que está siendo investigada y que está en una situación muy comprometida, porque lo que al menos me he informado el día de ayer de todos los dominicales, ¿no?, de toda la cobertura que había en prensa y en particular de ¿No Canal 4. con Harvey Colchado, con su patrocinado, sobre esto? Sobre esto, no, y además por una simplísima razón. Estas son investigaciones totalmente reservadas, muy delicadas, y comprendo naturalmente la labor y sobre todo el profesionalismo de mi patrocinado, ¿no? O sea, porque lo que he visto en los programas dominicales es que él ha hecho lo correcto. Se sujetó a una condición legal que se llama agente encubierto. Y esa situación te da una protección justamente para poder desbaratar una situación muy especial de corrupción. Claro. Y si tienen además unas pruebas de cargo de esa naturaleza y el investigado, que obviamente sabe la verdad porque ha participado de la situación, sabe muy bien lo que ha hecho, es totalmente natural desde esa perspectiva que tenga que elaborar algún argumento de defensa, como decir, me han hecho una celada, pero más allá de argumentar sobre la arquitectura, veamos los materiales. Exacto. Y el material de fondo es que no niega que esa situación se dio. Exacto. O sea, creo que allí en separar y distinguir y afinar el lente para poder observar, es que creo que el tema de fondo es que él no niega esa situación. Al menos es lo que, porque si Will hubiera dicho, no, es falso, y además me han hecho una celada, bueno, entonces estamos martillando sobre dos aspectos. Pero él no está discutiendo, al menos yo también he visto ayer los videos en los dominicales, sobre todo en la parte en la que él es intervenido, y ahí es donde se ha abordado la prensa y le toman esta declaración, y luego ha salido también en redes sociales una comunicación escrita de puño y letra de él, pero nuevamente, él no desconoce el fondo del asunto. Y aquí hablemos de legalidad. ¿Hasta dónde puede llegar la labor de un abogado para no incurrir en un delito? Es una excelente pregunta, porque justamente eso es una de las cosas de que todos los abogados que estamos adscritos a colegios profesionales se nos obliga en un código de ética que nos rige a todos. Claro. En donde la distinción muy delgada de lo que es asesorar y patrocinar y dejar ese lado para luego participar en una situación comprometedora como ir de portavoz, porque eso es lo que yo entiendo, ¿ah? Exacto. O sea, ha ido de portavoz y decir, claro,
Claro, ¿no? O sea, además, ¿qué poder puede tener un abogado que no está en ejercicio de ninguna función pública, digamos, para decir, bueno, yo le puedo ofrecer, qué sé yo, promoverlo, en fin? es que, Melissa, mira, por ejemplo, hace un momento tú me acabas de preguntar, me acabas de formular una pregunta y yo cuando te respondí te he dicho, un ratito, yo soy abogado del señor Colchado en el proceso de amparo, así que aquí yo te voy a responder, no como su abogado, porque mi labor es para ese tema. Claro. Y yo te voy a responder ahora ya como un abogado común y silvestre. Estoy haciendo esas distinciones porque nuestra labor está sujeta a un asunto o asuntos específicos, ¿correcto? Entonces, si él es el abogado defensor de la señora Boluarte para un asunto específico, ¿qué tiene que ver o qué tiene que ver con esa labor abogadil de ese encargo específico? Ser portavoz para una serie de situaciones que no tienen que ver con ese encargo y que más bien ya lindan con lo ilegal o incluso presuntamente delictual, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, tanto así que mi cliente en una situación que no he conferenciado con él y que no tiene que ver con mi encargo, que es ser abogado del proceso de amparo, pero de lo que he visto, como todos los ciudadanos ayer en los dominicales, por lo que veo es que allí lo que él hizo es lo correcto, acogerse a una situación de testigo encubierto. La fiscalía es quien resguarda esa parte legal y lo que han hecho entonces es llevar adelante una situación porque el señor indudablemente, en este caso el señor Castañeda, estaba excediendo su encargo abogadil para ingresar en aspectos delictivos que usted puede... A ver, de lo que yo más o menos advierto es que al menos estaba siendo partícipe de un tráfico de influencias, ¿no? Porque le estaba diciendo, mira, si tú haces A, te vamos a garantizar, o al menos yo soy el portavoz de la dueña de todo este asunto, es decir, la presidenta, y que te garantizo que no te va a pasar nada, no te van a pasar al retiro, nadie te va a sancionar. Esos también son elementos que ya nuevamente regreso a mi labor, me van a servir para mi amparo. ¿Y por ¿no? tráfico de influencia la pena máxima? No lo recuerdo ahorita, pero creo que es superior a los 6 o 7 años, es una pena regular. Entonces, por eso digo, ¿Está ¿no? muy complicada, cree usted, la situación de Mateo Castañeda? Es que claro que sí, porque vuelvo a repetir, nuestra labor de abogados es para situaciones específicas. O sea, perdóname el ejemplo, si tú vienes y me dices, doctor López, tengo esta consulta, pues yo te tengo que responder la consulta. Mañana más tarde me pueden decir, ¿usted es el abogado de la señora Pesquera? Sí, en la consulta específica, de todo lo demás no lo sé, yo no puedo hablar por ella, no soy su portavoz, salvo que tu encargo sea ese. Claro. Y a lo mejor yo puedo hacer eso. Y complicaría la situación de Dina Boluarte directamente, porque como repito, el señor Castañeda no se podría mandar solo a ofrecer ventajas o beneficios a Colchado y a Walter Lozano, digamos, solito. Además, es el abogado de Dina Boluarte, o lo era. Bueno, al menos genera una sospecha, como dice la Corte Suprema, una sospecha inicial, ¿no? Y las sospechas iniciales gatillan investigaciones. Exacto. ¿Correcto? Pero como la presidenta es una funcionaria aforada, como se le dice en el lenguaje legal, traducción al español, es una funcionaria que tiene un nivel, que por su nivel a ella solamente la puede investigar un fiscal de la Nación. Entonces, supongo que el fiscal de la Nación con esa noticia va a abrir una carpeta como ya lo hizo justamente con lo que estábamos conversando hace un momento, de que el ministro del Interior, unas horas antes de la intervención judicial del hermano, inmediatamente desactiva el equipo policial y la Fiscalía de la Nación ha sacado un comunicado diciendo voy a abrir una investigación a la presidenta y al ministro del Interior. Yo supongo que algo similar va a pasar acá, porque con esa noticia, claro, la Fiscalía, en este caso de la doctora Marita Barreto, no tiene competencia para investigar a la presidenta. Supongo que la Fiscalía de la Nación, y eso es cosa del doctor Villena, mirará y dirá, y ahí tengo una sospecha inicial, voy a tener que investigar. Claro. Porque indudablemente, como es de sentido común, y tú mismo lo acabas de decir,
el doctor Castañeda no va a actuar solo, pues, ¿no? Entonces, lógico. ahí hay un tema para investigar. Ahora, no podemos ser conclusivos, pero sí tienen que investigar. Tenemos que ir cerrando, pero claro. yo quisiera consultarle respecto a las consecuencias. Ahora que la Fiscalía ha decidido iniciar investigación contra Boluarte y contra el ministro Ortiz por la desactivación del equipo especial que lideraba su patrocinado, ¿cuáles cree que podrían ser las consecuencias de esas investigaciones contra Ortiz y finalmente contra Boluarte? Bueno, lo que pasa es de que no soy penalista, pero como cualquier médico, medicina general, ¿no? A mí me da la impresión que ahí hay un problema de garganta. Es decir, a mí me da la impresión que ahí hay un problema de encubrimiento personal. ¿Qué es el encubrimiento personal? Que tú usas algo que está a tu disposición ¿De quién? para poder cubrir a otra persona. Ajá. En este caso, ¿para qué han desactivado, para qué le han quitado el brazo operativo a la fiscal Barreto? Más claro, ¿para qué se lo han quitado? Para que no sigan, ¿no es cierto? Correcto. Y si no sigue, ¿qué es lo que va a suceder? Por sentido común, para la gente que nos ve y nos escucha, las investigaciones se obstruyen, pues se paran. Entonces, por lo menos estás cubriendo a los investigados, que muchos de ellos pueden ser la propia presidenta, ¿no es cierto? Otros partícipes. Entonces, por lo menos veo encubrimiento, por lo menos veo obstrucción de la justicia, ya el abuso de autoridad, ya los penalistas podrán sacar su cartilla de qué otros delitos más. Yo por médico general veo que por lo menos estoy viendo esos tres. Por eso es que entiendo la decisión del fiscal de la Nación de decir, oye, un ratito, a ver qué cosa es esto. O sea, son dos dedos de frente. Correcto. ¿Y qué pasaría con el ministro Walter Ortiz del Interior? Mira, todos los ministros, de acuerdo con lo que dice la Constitución, todos los ministros son responsables política y penalmente. No estoy inventando, eso dice el 128 de la Constitución, por los delitos que cometa la presidenta a menos que renuncien. Entonces, y ojo, yo no estoy pidiendo renuncia, estoy leyendo textual lo que dice el artículo 128 de la Constitución. Yo entiendo que mi distinguido amigo, el doctor Carlos Caro, me ha respondido en redes y me dice las responsabilidades penales son individuales. Sí, correcto, son individuales. Por eso es que la Constitución te dice a menos que renuncien. Hay un deber funcional de los ministros. ¿Cuál es? Renunciar, pues, porque no puedes pertenecer a un gabinete presidido por una persona que comete delitos o que presuntamente comete delitos. Entonces, para que tú no avales eso, la Constitución te está diciendo, tienes el deber de renunciar, porque es lo único que te salva de la responsabilidad constitucional y penal. Nuevamente, no soy penalista, pero por medicina general, cuando menos hay un delito menor que se llama omisión de funciones, porque estoy de acuerdo con Carlos, la responsabilidad es individual. Por lo menos yo sé que existe por médico general, sé que existe un delito que se llama omisión de funciones, que como su mismo nombre lo indica, es que tú omites un deber de tu cargo. La Constitución te está diciendo que tú tienes un deber. ¿Cuál es? Renuncia. Eso es lo que dice el 128. No me lo estoy inventando yo. Al no renunciar, lo dice la entonces Constitución. el ministro Ortiz estaría, digamos, echándose la soga al cuello, si se quiere. Pero no solamente él, todo el gabinete. Claro. Todo el gabinete. Y en el caso de Ortiz, la situación es mucho más complicada, porque si no, bueno, lo va a llamar el doctor Villena, que ya abrió una carpeta contra la presidenta y contra él, con unos delitos que yo a leguas veo, que son los que acabamos de mencionar: encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad. Ya lo verán con la fiscalía. Yo no soy penalista, claro, pero por lo menos eso es lo que ha pasado. A grandes rasgos, así. Lógico, es sentido común, ¿no es cierto? El derecho es sentido común. Muy bien. Muchas gracias al abogado por estar con nosotros.